aquí tengo este suétercito. Está tejido con vueltas de punto alto en forma vertical junto con las mangas. Está muy fácil, muy bonito de tejerse. Aquí le muestro las mangas, son 14 vueltas de la manga. Aquí está la parte revés. Aquí tiene 3 botones, el cuello. Aquí está lo de la espalda, de la parte de atrás. Tiene costura en los lados y en las mangas, pero se hace con el gancho sin cortar el hilo. Con el mismo hilo que se está tejiendo se va uniendo las piezas al mismo tiempo. No hay que anudar el hilo, de la misma hebra se termina. Ahí lo tiene. Este suéter está tejido con 210 gramos de estambre. Es para talla de 6 meses. Usted lo puede tejer a la medida que guste, con todas las instrucciones como siempre les menciono para que no dejen de tejerlo. Está paso a paso y pueden hacerme preguntas para cualquier duda que tengan. Empiezo mostrándoles el hilo que voy a usar para tejer el suéter. Es Omega de la línea Nevado. Esta madeja tiene 50 gramos. Está compuesto de 88% de acrílico y 12% poliéster. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi tienda para que vean la variedad de colores. Son muy bonitas. Ahí va a encontrar diferentes tonos de colores muy bonitos. El grosor de este hilo está entre el cristal y el brisa. Es como estambre para el tiempo de invierno. El gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Se empieza el tejido en la espalda a la mitad del cuello hacia la parte de abajo con 54 cadenas. Usted va a tejer según la medida que necesite, tejiendo del cuello hacia la parte de abajo. Después de las 54 cadenas de base, voy a tejer 2 más para el primer punto alto y paso 3 porque la tercera cadena es la base para el primer punto alto. En la cuarta cadena tejo el punto alto. De una lazada se va a tejer el punto alto en todo el tejido. Vamos a terminar la primera vuelta con 54 puntos altos hasta la última cadena. Aquí tengo la primera vuelta con 54 puntos altos. Esto es de lo más sencillo para empezar el suéter. 3 cadenas para la segunda vuelta. Así vamos a empezar todas las vueltas con 3 cadenas. En el siguiente punto alto, por la parte de atrás del lacito que tenemos del punto alto, porque aquí está formando una cadena arriba, y tomamos el lacito de afuera para tejer el punto alto. Vamos a terminar la segunda vuelta. Termino la segunda vuelta en el lacito de la parte de atrás de la tercera cadena, tejo el punto alto. Y ahí está la vuelta 2 con 54 puntos altos, y empiezo la tercera vuelta igual 3 cadenas, tomando el lazo del siguiente punto, la parte de afuera, vamos a seguir tejiendo las siguientes vueltas igual que la vuelta 2 y la vuelta 3, así como la empezamos, para darle el espacio al cuello. Aquí tenemos la vuelta 5 con 54 puntos altos. Voy a tejer un aumento en este último punto y tenemos 55 puntos altos en la vuelta 5, y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas para continuar el cuello en la parte del hombro. En esta parte va el hombro, y tejo 53 cadenas para la parte del frente. Estoy tejiendo 53 cadenas después de las 6 cadenas, 3, 4, 5, 6,
y empiezo a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voy a tejer 13 cadenas más para tener las 53. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí son 53. Aquí tejí uno más porque es la espalda. Tiene que quedar un punto más arriba que la parte delantera. Empiezo la vuelta 6. Le di vuelta al tejido y tengo la cadena a un solo lado, al lado derecho. Después de las 6 cadenas del hombro se tejieron 53 para la parte de la mitad del frente y tejo 2 cadenas para el primer punto alto y paso 3 cadenas en el lazo que tenemos de la cadena. Tejo el primer punto alto, ahí ya son 2 con la cadena, 3, solamente un lazo, la parte de afuera. El tejido vendría quedando en esta forma. A este lado se está tejiendo el espacio de la cadena. Antes de empezar a tejerla en la cadena, la coloqué a un solo lado, pero tomando al lado derecho la parte de atrás. Aquí vamos a continuar tejiendo en cada punto de cadena un punto alto, y aquí tenemos revés, la vuelta 5 y la 6 la estamos tejiendo al lado derecho. Vamos a llegar hasta el último punto alto de la parte de la espalda. Esta es la espalda. Aquí tejí los 53 puntos de cadena con el punto alto, más los 6 son 59 puntos altos, y aquí está el primer punto alto, que son en este punto que estoy tejiendo son 60 puntos altos, y aquí empezamos los 54 puntos altos de la espalda. Voy a tejer de lado a lado como 4 o 5 vueltas más en la misma forma que tejimos la espalda, pero ahora va a ser todos los puntos que tenemos ya formados en la vuelta 6. En total tengo 14 vueltas. Esta es la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cualquier lado que tengamos lo vamos a doblar en esta forma para unirlo. Vamos a unir esta parte. Esta es la espalda, este es el frente, y vamos a unir hasta el espacio donde vamos a empezar la manguita. Ahorita les voy a decir la cantidad de puntos que vamos a unir. Aquí donde terminamos la vuelta vamos a tejer el punto, probablemente hasta en este espacio. Voy a contar los puntos y les voy a decir cuántos puntos. Le voy a dar vuelta al tejido en esta forma para empezar poniendo el hilo hacia la parte de atrás. Y aquí tenemos cadena en este primer punto que vamos a unir. Estoy tomando 2 hilos y este es el primer punto alto de la parte de atrás. Este que tenemos aquí lo deslizo y tenemos el primer punto. El segundo, tomando siempre 2 hilos, y el siguiente 2 hilos, o sea, es la cadena completa de cada lado, y deslizamos. Tiene que ser el punto suave sin ajustar el hilo, ni muy suelto, para que no vaya a quedar levantada la costura.
porque es una costura que estamos tejiendo un poquito suelta solamente, no mucho. Así vamos a continuar tomando 2 puntos, uno de cada lado, y ahorita voy a contar los puntos. Aquí donde estamos uniendo la costura es el lado revés. Este es el lado revés y este va a ser el lado derecho del suéter. Qué precioso se mira aquí la costura, muy exquisito se ve, muy bonita. Vamos a continuar. Son 35 puntos que uní. Aquí estamos al lado revés. Para colocar la hebra al lado derecho voy a tomar la madeja de hilo y la paso en esta forma para poder empezar a tejer correctamente cada vuelta. Ya teniendo el hilo al lado correcto, empezamos a tejer el primer punto alto. Voy a tejer 3 cadenas, el siguiente punto, tomando siempre el hilo de la parte de atrás de la vuelta anterior para que siga siendo la misma forma. Así tejemos toda la vuelta alrededor de la manga para terminar en el último punto. Termino la primera vuelta. Hasta aquí son 43 puntos altos. Tejo el último en este espacio para tener un total de 44 puntos altos. Ahí tengo la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta, 3 cadenas, vuelta al tejido, y en el primer espacio vamos a seguir igual. Tejemos en la parte de atrás del punto el lacito toda la vuelta. Aquí tengo la segunda vuelta. Este punto está en el último punto alto y el siguiente que voy a tejer en la tercera cadena. Ahí lo tengo, la segunda vuelta. Vamos a estar tejiendo así, dándole vuelta al tejido revés y derecho y tejiendo el punto alto en el lacito de la parte de atrás. Cada vuelta los mismos puntos. Aquí tenemos la manga, esta es la espalda. Tejí 14 vueltas en la manga. Aquí le muestro. Estas son las 14 vueltas. La última la terminé al lado revés de la pieza. Al final unimos este lado de la parte de abajo y tejemos una vuelta de medio punto para que cierre un poquito el puño solamente. Aquí tenemos la mitad del suéter, le falta la parte del cuello que la vamos a tejer al final. Esto es lo que sobró de los 100 gramos para tejer esta primera parte. No voy a cortar el hilo, para con este mismo sobrante voy a unir esta parte y el puño. Ahora con otra madeja, aquí anudé el hilo para empezar a tejer en la cadena de base los mismos puntos que tenemos. Vamos a empezar a repetir como si empezáramos desde la primera vuelta, todo exactamente como hicimos esta pieza. Vamos a hacer la siguiente, es la siguiente mitad del suéter, así de que ya lo tenemos toda la información. Aquí es un punto alto el que tengo. En el lacito voy a tejer 3 cadenas y tomando el primer punto, el primer lazo de cada cadena. Esta vuelta nos va a quedar al lado derecho el tejido, el punto alto más bien va a estar al lado derecho y el tejido está al lado revés, porque aquí está la costura
de la parte de abajo de la manga. Así vamos a ir levantando cada punto. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Sin pasar ningún punto, los puede contar de nuevo cuando termine de tejer esta primer vuelta de repetición. Es un solo lacito el que se va a tejer y así vamos a continuar repitiendo estas vueltas y las de la manga hasta llegar a la vuelta 14, que es lo que tenemos en la manga. Aquí tejí las 5 vueltas de 54 puntos y al final aquí está el aumento, sin olvidarnos, en la vuelta 5 un aumento y tejemos 6 cadenas. Vamos a aumentar 6 cadenas y 53 cadenas para empezar la vuelta 6 con toda esta base que ya tenemos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Este es el lado revés. Aquí tenemos la costura de la primera pieza, así de que ponemos esta en esta forma para continuar tejiendo y cerrar los mismos puntos que cerramos en esta parte. Los vamos a cerrar aquí para dejar la manga y empezamos de nuevo la manga. Ya uní los puntos, son 36 puntos en esta parte y por aquí pasé la bola del hilo para empezar a tejer. Aquí estamos al lado derecho, pero vamos a tejer al lado revés de la pieza. Tejo los primeros 3 espacios de cadena y en la parte del lacito de la cadena vamos a tejer igual que las anteriores vueltas los mismos puntos que tenemos en la manga que ya tejimos, y así vamos a tejer las 14 vueltas. Aquí terminé las 14 vueltas de la manga, ya está la mitad completa. Vamos a tejer el puño. Voy a tejer una cadena y 2 medios puntos en cada espacio. Vamos a tejer medio punto, paso un espacio y tejo 2, uno en cada espacio, paso 1 y tejo 2. De esta forma reducimos un poco el puño. Paso 1 y tejo 2, paso 1 y tejo 2. Así se va a terminar esta vuelta de medio punto, de 2 en 2, pasando un punto sin tejer. Aquí voy a llegar al final, tengo un punto, lo paso y tejo los últimos 2 espacios de medio punto. Ahí está terminada la vuelta de medio punto. Aquí estamos al lado derecho del tejido. La costura está en la parte de adentro. Para unir esto, la manga, voy a pasar el hilo por adentro de la manga para empezar a coser al lado revés. Aquí tengo la manga, está al lado revés la pieza. Vamos a tejer. Aquí tengo el lacito del último medio punto. Lo voy a colocar en este espacio que tenemos de este lazo. Solamente que voy a tomar 2 hilos, tomando un punto en este lado y deslizo. Este es el punto alto de la primera vuelta que tenemos en la manga, que es la 14. Deslizando el punto. Usted lo puede unir con una aguja, pero yo no quiero cortar, no me gustan los nudos. Yo prefiero que sea en esta forma para mi gusto. Yo solamente le doy la idea. Aquí tenemos que unir línea con línea hasta terminar en el último punto que esté abierto debajo del bracito.
ahí vamos a terminar y cortamos el hilo. Y va a estar lista la manga, y la otra manga la vamos también a coser igual que esto. Primero el puño lo tejemos y luego unimos la parte de abajo de la manga y está la pieza terminada en esta forma. Aquí cosí hasta la parte debajo del brazo, ahí corté el hilo, ya queda unido los dos lados y voy a empezar, ya terminé acá también este lado igual, ya está la pieza completa, solamente vamos a tejer la parte del frente para formarle el cuello. Aquí tenemos la pieza así como esta, debe de estar esta igual. Aquí marqué 52 puntos altos y también igual aquí los voy a marcar 52 puntos altos. Aquí anudé el hilo en el primer punto, aquí está anudado y estoy tejiendo un punto alto en cada punto alto porque tenemos una cadena de base. Aquí son 50 y voy a seguir, voy a destejer el último, son 50, se va a tejer igual en el lacito de la parte de atrás. Aquí tenemos dos últimos puntos que son 52 en total. Aquí son 50 y voy a tejer dos juntos, los voy a tejer para cerrarlos en un solo punto para hacer una disminución para el cuello. Ahí está, tenemos 52 puntos. Aquí estos dos se van a convertir en un solo punto que son 3 cadenas. Vamos a tener 51 puntos en la siguiente vuelta. Vamos a enumerarla esta como la primera y empiezo la segunda. Le doy vuelta al tejido. Voy a tejer solamente dos cadenas. Después de las 2 cadenas, en la parte de atrás el punto alto. En la parte de atrás el punto alto. Vamos a terminar cada punto en la vuelta 2. Ahí está la vuelta 2. 3 cadenas y empiezo la vuelta 3 y hago una disminución al final de la vuelta 3 para ir formando el cuello del frente, siempre tejiendo en el lacito de la parte de atrás de la cadena. Aquí estoy en la vuelta 3 para terminarla. Al lado del cuello voy a tejer los últimos 2 puntos para cerrarlos en un solo punto. Aquí tengo los 2 puntos. Ahí está. Ok, ahí está la vuelta 3. Voy a empezar la 4 con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Aquí ya no vamos a disminuir. Vamos a tejer cada punto un punto alto. Hay estos dos. Tejí solamente 3 cadenas arriba. Y debemos de tener en esta vuelta que es la 4, 50 puntos altos. Tejo la vuelta 4 y 5 con los mismos puntos. Aquí terminé la parte delantera de un lado solamente y se tejieron 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí está ya el cuello. Se fijan qué forma el cuello de atrás sube un poco más que el del frente. Ahí está. Vamos a tejer esta parte igual como tejimos este lado. No quisiera cortar el hilo. Lo voy a cortar de más adelante para que no quede el nudo tan al frente, si acaso se necesita. Ahora este lo voy a empezar. Esta está tejida al lado derecho. Voy a tejerla al lado derecho, el punto alto al lado revés, tomando el lacito, siempre dejando la punta con bastante espacio para anudarla y asegurar la punta. Vamos a tejer los mismos puntos empezando con 3 cadenas y el punto alto en cada lacito, porque ya saben que tenemos una cadena de base.
Ahí está. Vamos a contar la misma cantidad de puntos altos que tenemos aquí. Son 52, me parece. Vamos a marcarlos y después tejemos exactamente las mismas vueltas en la misma forma. Aquí terminé en esta parte la vuelta 5 en este lado. Para empezar, una vuelta de medio punto en el cuello. Estoy tejiendo 2 medios puntos en cada vuelta, 2 medios puntos en cada vuelta, todo el espacio de vueltas. Aquí un medio punto en cada punto alto, y ya para comenzar en el cuello de la espalda también igual, son 2 puntos en cada vuelta. Igual aquí se repite lo mismo que este lado hasta terminar el cuello. Aquí vamos a continuar para tejer un medio punto en la esquina y después en cada punto un medio punto. Todo el largo de la parte del frente vamos a tejer medio punto. Igual aquí en esta parte vamos a tejer 2 medios puntos en cada vuelta. 2 medios puntos en cada punto alto que tenemos o de cadena, es cada vuelta. 2 medios puntos. Aquí podemos tejer un punto extra donde está la costura de cada lado, un punto más donde está la costura, para que esto no vaya a quedar tan junto la parte de abajo, que quede suelta. Ahorita voy a llegar a esta parte y les voy a mostrar cómo vamos a tejer. El medio punto solamente es lo que vamos a seguir tejiendo. Ok, vamos a continuar. Aquí voy a hacer la esquina en la cadena. Voy a tejer 2 puntos en el mismo espacio para que haga la vuelta, y los 2 puntos vamos a tejerlos en el mismo punto de la vuelta. Aquí empezamos el siguiente punto alto, el siguiente punto en el mismo punto alto, y en el siguiente 2 puntos altos sin apretar mucho el tejido, porque es la orilla que vamos a ir tejiendo, para que no quede tan cerrado la parte de abajo del tejido, que quede suelto. Aquí estamos encontrando puntas y para no cortarlas las estoy llevando en el mismo tejido. Aquí son 2, aquí son 2. Voy a tejer aquí donde está la cadena de base. Aquí voy a tejer una más solamente en la cadena de base. Tejo 2 medios puntos en el siguiente espacio. Así tejí el cuello también, con 2 puntos en cada vuelta. Ok, vamos a continuar tejiendo la misma forma que tenemos. Ahí está. Vamos a continuar toda la orilla y el siguiente lado que tenemos aquí, y terminamos la vuelta de medio punto, y vamos a tejer la última vuelta para darle la vista al cuello, para que se vea más llamativa la terminación. Si tiene usted otra idea de cómo terminarlo, ya se lo dejo al gusto de cada uno. Ok, aquí terminé la vuelta de medio punto todo alrededor. Aquí llegué al cuello, deslicé en el primer medio punto y vamos a finalizar con la última vuelta. En esta forma voy a tejer el punto alto, paso un espacio y en este punto tejo 3 puntos altos en el mismo espacio, 3 en el siguiente, se pueden pasar 2 espacios. Voy a tejer punto deslizado. Puedo pasar 2 espacios para que no queden muy juntos, solamente ir cubriendo la orilla. 3 puntos altos en cada medio punto, 3 en uno y 3 en el siguiente.
Así vamos a repetir estos abaniquitos y paso 2 puntos y medio punto, deslizando el punto. Es lo que vamos a tejer en esta forma toda la orilla. Aquí paso 2 y empiezo el abanico y paso 2 y así se va deslizando el punto en cada abanico. Aquí está el cuello. Tengo 2, 4, 6, 8 abanicos y voy a tejer el último. Aquí tengo 2 puntos altos, 3 en el mismo espacio y en el siguiente 3. Ahí terminamos el cuello y en la esquina voy a deslizar. Ahí está terminado el cuello. Vamos a tejer aquí porque aquí va a ir el ojal en esta parte de aquí, que va a ser en el mismo abaniquito el ojal. Voy a tejer solamente una cadena para que esté un poquito levantada la vuelta y paso solamente un espacio . En el siguiente voy a tejer 3 y paso 2 y medio punto. Vamos a tejer de esta misma forma todo este lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. En este lado derecho no va a llevar esta terminación porque esta va a ir arriba. Vamos a terminar este lado del frente y toda la orilla igual hasta esta esquina que tenemos aquí del lado derecho. Aquí está el lado izquierdo. Ok, aquí está, ya la terminé la vuelta aquí en esta esquina. Aquí tenemos esta esquina, la primera. Qué preciosa se ve. Ahí está, y corté el hilo. Ahí están las onditas. Ahora le voy a colocar los botones. Van a quedar arriba de la última vuelta. Así va a ir arriba en la línea de este punto alto. Ahí se cierra. Ahí está esto precioso. Voy a colocarle solamente estos 3 botoncitos. Este es el derecho en esta parte, aquí en esta parte y aquí. Ahí quedan perfectos. Ahí están ya los botones. Solamente son 3. Aquí en medio del abanico se va a pasar el botón en medio del abanico. Ahí queda bien seguro el tamaño del ojal. El último, ahí está, precioso que está. Ahí le acerco el cuello como queda. Está muy bonito, la parte de atrás está precioso, la terminación que tiene. Aquí está la manga, la parte de abajo, este es el último botón. Tenemos que acomodarlo. Y aquí el último abanico queda en esta forma. Aquí ya no se necesitó la misma orilla porque esto tapa y ahí se ve precioso. Si usted le quiere tejer hasta el primer botón, también le puede tejer hasta el primer botón solamente estos mismos abanicos. Yo se los hubiera tejido también. Todavía es tiempo. Le puedo tejer 2 o 3 en la orilla. Está precioso. Espero que le guste, lo comparta. Espero sus comentarios. Me puede regalar un like y suscríbase para que tenga los siguientes proyectos. Gracias, un abrazo para todos. Bye.